Hola gente, ¿cómo están? Tengan un muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. El día de hoy voy a continuar con los ejercicios de constante de equilibrio, las reacciones de equilibrio, y en este caso vamos a hablar sobre la relación entre el valor de la constante y las ecuaciones de equilibrio. Considerando la siguiente reacción, que es la que vamos a ver a continuación, tenemos por ejemplo hidrógeno, azufre, que se combinan estos dos reactivos para dar como producto al sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso. Como verán, es una reacción que se encuentra en equilibrio y por lo tanto va a tener asociada su constante de equilibrio. Es importante notar que en este caso tenemos la temperatura, porque la temperatura es un factor importante para cada constante de equilibrio. Es decir, que si yo acá tuviera otra temperatura, tendría otro valor de constante de equilibrio. Por eso es importante siempre anotarla. En este caso tenemos la constante de equilibrio a 700 grados Celsius, que es un valor de 1,105 por 10 a la 7. Este valor es un número enorme, lo que me está indicando que esta reacción es muy favorable. Es decir, que la tendencia de que estos reactivos se conviertan en productos es muy alta, es muy favorable y es más probable que encontremos esta reacción o este producto. Entonces, ¿cómo podemos ver esta ecuación de equilibrio? Si recordamos, habíamos dicho que era la concentración de los productos sobre los reactivos, que en este caso el producto es esto y los reactivos son estos. Entonces tenemos esta expresión o esta ecuación matemática, donde este valor surge ya de manera tabulada, es decir, hay varias tablas en donde podemos encontrar qué valor va a tener la constante de equilibrio en determinadas temperaturas, que en este caso es 1,105 por 10 a la 7. Ahora bien, cuando estamos hablando de los valores de K, es importante tener en cuenta que pueden ocurrir situaciones en las que, por ejemplo, nosotros invertimos la reacción, es decir, que ponemos los productos como si fueran reactivos y los reactivos como si fueran productos. Y ahí tenemos que analizar qué ocurriría con la constante de equilibrio, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora tenemos al sulfuro de hidrógeno como reactivo y al hidrógeno y al azufre como productos. Tenemos que averiguar la constante de equilibrio prima o otra constante de equilibrio, porque no es la misma reacción. Si bien se parecen, son distintas y por lo tanto la constante de equilibrio va a ser diferente. ¿Cómo podemos calcularla? Nosotros volvemos a plantear la ecuación donde ponemos los productos sobre los reactivos, es decir, la concentración de los productos sobre la concentración de reactivos, como ya veníamos viendo en videos anteriores, que les sugiero que vayan a ver antes de continuar, y vamos a tener que esto es lo mismo que teníamos anteriormente aquí, es esto mismo, pero lo encontramos de manera invertida o de manera inversa. Por lo tanto, podemos decir que tenemos la constante de equilibrio que teníamos anteriormente a la inversa, es decir, 1 sobre esta constante de equilibrio que ya conocíamos, que es este valor. Otra forma de relacionar el valor de la constante con la ecuación de equilibrio cuando modificamos la reacción, que en este caso la invertimos, es esta expresión. Tenemos que nuestra nueva constante va a ser igual a la constante de equilibrio que ya conocíamos a la inversa. Este elevado a la menos 1 significa que está invertido, que es lo mismo que esto, pero expresado de otra manera. Y podemos llegar a un resultado. La constante de esta ecuación es 9,05 por 10 a la menos 8. Este valor es muy pequeñito, por lo tanto me está diciendo que esta reacción no es muy favorable. Es decir, que la tendencia a que este sulfuro de hidrógeno se convierta en hidrógeno y en azufre gaseoso es muy poca o muy baja y va a preferir mantenerse como sulfuro de hidrógeno gaseoso. Por eso es importante también analizar los valores de la constante de equilibrio para de alguna manera predecir o entender qué va a pasar con nuestras ecuaciones. Y por último, tenemos otro caso que es muy similar, en donde vamos a tener el cloruro de hidrógeno, que otra vez remarco, como se encuentra en un estado gaseoso, se lo conoce como cloruro de hidrógeno. Si tuviéramos esto en un estado acuoso, esto pasaría a llamarse ácido clorhídrico. Pero son cuestiones que no vienen al caso, pero es importante tenerlas en cuenta. Entonces tenemos el cloruro de hidrógeno, que se descompone en cloro
y en hidrógeno. Vemos su constante de equilibrio a 298 grados Celsius. Acá voy a hacer una breve corrección. Yo anoté grados Celsius, pero son grados Kelvin. Así que en vez de una C hay una K y es esa la aclaración. Sin nada más que agregar, continúen el video, pero teniendo en cuenta que son grados Kelvin. Vemos su constante de equilibrio a 298 grados Celsius, que es de 4 por 10 a la menos 34. Como verán, este valor es muy pequeño, muy pequeño, por lo tanto me está diciendo que esta reacción tiene muy poca tendencia a que se convierta en cloro e hidrógeno, es decir, que este cloruro de hidrógeno va a preferir mantenerse como cloruro de hidrógeno y no transformarse en cloro e hidrógeno. Pero, ¿qué pasa si nosotros invertimos esta reacción? Es decir, que ahora el cloro y el hidrógeno pasen a ser los reactivos y quieran convertirse en cloruro de hidrógeno. Entonces tenemos que hallar la nueva constante de equilibrio. Para eso me gustaría que ustedes lo intenten hacer de la misma manera que hicimos con el caso anterior. Les voy a dar un tiempo, pueden pausar el video y continuar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bien, para finalizar tenemos acá la resolución en donde vamos a tener que la constante de equilibrio, la nueva constante de equilibrio a 298 grados Celsius va a ser igual a la relación entre los productos sobre los reactivos, que es una vez más la inversa de esta constante, porque si bien lo que yo quiero remarcar acá es que si nosotros invertimos una reacción, es decir que pasamos, o sea, la damos vuelta, la constante de equilibrio pasa a ser su inversa, pasa a ser la inversa de la constante de equilibrio que ya conocíamos, que es este caso. Y como resultado final tenemos esto, 2,5 por 10 a la 33. Este número es muy grande, por lo tanto me está diciendo que esta reacción que tenemos aquí es muy favorable para formar productos, es decir que estos dos reactivos van a preferir combinarse para formar cloruro de hidrógeno. Y acá se ve más que nada la gracia de poder ver los valores numéricos de las constantes de equilibrio, porque gracias a ellas podemos saber cómo va a ser la tendencia de una reacción. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Y si pueden darle me gusta o dejar un comentario, me va a servir muchísimo y voy a traer más contenido de este tipo hasta terminar varios problemas de equilibrio químico y luego pasar un poco a lo que serían soluciones. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Chau chau.